Viene en los cuadros anteriores que me preguntó cuando decía lo de grado de dispersión. ¿Qué significa eso? Perfecto, bárbaro. Vamos a volver ahí porque es importante. Miren que entre que voy aceptando. Bueno, entonces, el coeficiente o grado de dispersión, yo lo que les decía, que yo cuando estoy queriendo calcular este coeficiente de dispersión, nosotros lo que estamos analizando acá es cuán equitativa o no es la distribución del ingreso en una determinada economía, ¿sí? Entonces, este coeficiente o grado de dispersión, a priori, me permite un poco inferir si está más o menos equitativo. Por supuesto que es casi imposible que haya una distribución perfecta y que todos, absolutamente todos, ganen lo mismo, por razones obvias, ¿sí? Pero no es lo mismo que más o menos esté equitativamente distribuido. Les pongo, por ejemplo, el caso extremo, ¿sí? Aquí hay una economía que tiene un súper buen nivel de renta per cápita, ¿sí? Pero el 90% de la población vive en extrema pobreza y hay un 10% que es extremadamente rico, ¿sí? Entonces, claro, es tanto el nivel de ingreso que recibe ese grupo que cuando yo divido por la cantidad de habitantes, me da una renta como si tuvieran un muy buen nivel de bienestar los habitantes, ¿sí? Pero cuando yo analizo cómo está distribuida esa renta, veo que hay una inequidad casi absoluta, ¿sí? Entonces, con este coeficiente o grado de dispersión un poco me quiero aproximar a eso, ¿sí? Entonces, acá, o sea, por eso se hace siempre foco y lo que más se estudia y se analiza es la distribución de tipo personal, porque acá yo pongo a todas las personas, lo único que hace que una persona entre en un grupo o en otro es su nivel de ingreso, ¿sí? De menor a mayor ingreso yo los voy a agrupar en partes iguales, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando yo calculo este coeficiente de dispersión, yo acá lo estoy haciendo siempre en base al grupo de menor nivel de ingreso. Les decía que no necesariamente lo tengo que hacer así, pero es mucho más gráfico, ¿sí? Por cada peso que recibe alguien que está en el grupo de menores ingresos, cuánto recibe el resto, ¿sí? Entonces yo les decía que para calcular este coeficiente yo me baso en la columna de ingreso medio, ¿sí? Entonces, lo que yo digo acá es, el ingreso medio de una persona que esté en el quintil de más bajos ingresos es 12.000, ¿sí? Los 96 millones de pesos que recibe ese grupo, el ingreso que recibe ese grupo, sobre la cantidad de personas que están en ese grupo, ¿sí? Y lo mismo hice para el resto de los grupos. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es concentrarme en esta columna y dividir el ingreso medio de cada uno de los grupos por el ingreso medio del grupo de ingresos más bajos. Entonces voy a dividir cada uno de estos valores por 12.000. Acá en el primero divido 12.000 por sí mismo, porque justo es el estrato más pobre, y me da 1, ¿sí? Este valor me da 1. Cuando yo hago del segundo quintil, ¿sí? Me da que el promedio que recibe cada uno de las personas que forman parte del segundo quintil más pobre es 23.000 pesos en promedio por habitante, ¿sí? Que habíamos visto que surgía de hacer el ingreso total que recibe este grupo dividido la cantidad de personas que forman parte de este grupo. Entonces, cuando yo quiero sacar el coeficiente o grado de dispersión entre las personas del primer quintil y del segundo quintil, acá lo que voy a hacer es dividir estos 23.000 de ingreso medio del segundo quintil dividido 12.000, que es el ingreso medio del grupo de menores ingresos. Cuando hago 23.000 dividido 12.000, me da 1 peso con 92, ¿sí? ¿Cómo interpreto este coeficiente o grado de dispersión? Diciendo, por cada peso que recibe una persona del quintil de menores ingresos, una persona que se encuentra en el segundo quintil de menores ingresos recibe 1 peso con 92, ¿sí? Entonces, comparando los dos quintiles de menores ingresos de la economía, vemos que el segundo prácticamente percibe el doble que el primero, ¿sí? Obviamente en promedio, ¿sí?
Y así yo lo voy haciendo con cada uno de los grupos. Por ejemplo, si yo analizo el quinto, que sería el quintil más rico de esta economía, yo veo que estas 8.000 personas reciben 586 millones de pesos. 586 millones de pesos dividido las 8.000 personas me da que en promedio cada una recibe 73.250 pesos. Y acá hago lo mismo, para sacar el coeficiente de dispersión yo hago 73.250 pesos, que es el ingreso medio del quinto quintil, dividido 12.000 pesos, que es el ingreso medio del quintil más pobre, ¿sí? Ese cociente de 73.250 dividido 12.000 me da 6 pesos, 6,10, me da 6,10. ¿Qué significa ese 6,10? Que por cada peso que recibe una persona del quintil más pobre, una persona del quintil más rico recibe 6 pesos con 10, ¿sí? Recibe un poco más de 6 veces más. Entonces, este coeficiente o grado de dispersión ya me permite, porque yo les decía que ustedes se fijaran que cuanto mayor es el grado de dispersión, cuanto más se va alejando de uno lo que reciben los otros grupos, yo ya puedo imaginarme que tiende a ser más inequitativa la distribución. En cambio, si acá fuera, por ejemplo, esto me da 1, esto me da 1,15, esto me da 1,40, ¿sí? Puedo decir que sí, más o menos es equitativa, porque esa línea que yo les mostraba recién de equidistribución es casi una utopía, nos sirve en términos teóricos como para hacer inferencias o para analizar, pero, o sea, es imposible, digamos, que justo coincida perfectamente, ¿sí? Pero ya este coeficiente me da un poco una idea si está más o menos equitativamente distribuido el nivel de ingreso. O sea, acá lo que es importante es que sepan cómo calcularlo y que sepan un poco interpretar esto que yo les decía, por cada peso que recibe uno del quintil más pobre, el del otro quintil recibe 1,92 y así. Y acá les vuelvo a repetir, puede ser que por ahí en el parcial se les pida que lo analicen desde el grupo de mayores ingresos, ¿sí? Entonces acá lo que van a hacer es dividir el ingreso medio de cada uno de los grupos por 73.250, que es el ingreso medio del quintil más rico, y ahora la comparación la van a hacer en función del quintil más rico. A ver, vamos a sacar la cuenta. Acá sería el grado de dispersión que iría acá, si lo analizo desde mayor a menor nivel de ingreso, sería 12.000 dividido 73.250. Me da 0,16. Acá obviamente me va a quedar un 1 porque divido 73.250 por sí mismo, y acá me va a quedar 0,16. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Por cada peso que recibe una persona que está en el quintil más rico, una del quintil más pobre recibe 16 centavos, recibe una pequeña fracción por cada peso que reciben los del quintil más rico, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó más claro? Sí, profe, gracias. De nada. O sea, profe, todos los que están acá están divididos en base al más pobre. Siempre que yo analizo una distribución personal del ingreso, siempre les toque el ejercicio que le toque. Yo lo puedo distribuir en 4 partes, en 5, en 3, en 2, en 20, en 10, ¿sí? Pero siempre la clave es siempre ordenarlo de menor a mayor nivel de ingreso. Siempre el primer grupo que les quede, no importa la cantidad de grupos que sean, siempre el primero va a ser el más pobre. El segundo va a ser el segundo más pobre, ¿sí? Y así hasta que llegamos al último, que es el más rico. Después yo el coeficiente de dispersión lo analizo desde la óptica que quiero. Si comparo por cada peso que recibe el más pobre, cuánto recibe el más rico, o sea, puedo cambiar, digamos, la perspectiva, ¿sí? Pero siempre lo tengo que organizar de menor a mayor nivel de ingreso. Siempre. Aunque no se, o sea, por ahí no se los dice el enunciado y tienen la información y tienen los grupos desordenados, lo ordenan ustedes de menor a mayor. Esa es la clave
en distribución personal del ingreso, ¿sí? De menor a mayor ingreso. Y otra cosa, ya que estamos, por eso yo a veces hago hincapié en que me interesa que entiendan bien los temas, porque a veces se les puede dar la información, si hay 40.000 personas, lo quiero analizar en quintiles, el quintil más pobre recibe 96 millones, el segundo recibe esto, y calculan todo. Pero puede ser que ustedes en el ejercicio se les dé diferente la información. Se les diga, la población son 40.000 personas, la analizo dividida en quintiles, y yo lo que sé es que el ingreso medio del primer grupo son 12.000 pesos. El ingreso medio del segundo quintil son 23.000 pesos. Y se les da otra información. Entonces, ahí ya por ahí es como que no saben para dónde salir. Y es lo mismo, porque nosotros ¿cómo sacamos estos 12.000 pesos? Haciendo el ingreso total dividido la cantidad de personas. Entonces, si yo tengo el ingreso medio, multiplico el ingreso medio, los 12.000, por las 8.000 personas de ese grupo y obtengo los 96 millones. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo y reconstruyen toda la tabla. ¿Sí? No me acuerdo si me habían preguntado algo, yo por ahí me voy por las ramas. Pero eso sí es importante, entonces si ustedes saben, es lo mismo. Si me lo da por persona, multiplico por las personas y obtengo el total, y si me da el total para sacar el per cápita, a ese total lo divido por la cantidad de personas. ¿Sí? Bueno, y volviendo entonces al grafiquito de la curva de Lorenz, lo que es fundamental, por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer curva de Lorenz, muy pocos entienden que yo estoy trabajando con porcentajes acumulados. Entonces por ahí te ponen número de habitantes en millones, o sea, ponen, y es muy importante, en economía es muy importante ponerle el nombre a los ejes, ponerle el nombre a las curvas, porque en definitiva lo que yo estoy comparando, lo que estoy poniendo, entonces no es lo mismo poner millones de personas que poner porcentajes acumulados de población, o que poner, no sé, otra cosa, ¿sí? Cantidad. Entonces, por eso les digo que es fundamental que hagan esas dos, porque generalmente se les da la información y se les pide cuál es el ingreso medio de tal grupo, cuál es el ingreso medio de la economía, calcule el coeficiente de dispersión entre tal grupo y tal grupo, ¿sí? Y por ahí no hay un ítem que les dice calcule los porcentajes acumulados, y después se les pide curva de Lorenz, y si no se dan cuenta de armar esas dos columnitas, porque son el parámetro para graficar la curva, la hacen porque se le acuerdan un poco del gráfico, cómo es, pero ponen cualquier cosa, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Entonces, en el eje X ponemos el porcentaje acumulado de la población, y en el eje Y el porcentaje acumulado del ingreso. Lógicamente, si ustedes tuvieran dividido en cuartiles, acá les conviene poner 0, 25%, 50%, 75, 100. Y acá lo mismo, ¿sí? Acá como nosotros trabajamos con quintiles, yo lo dividí en las 5 partes, 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces creo que antes de que se cortara me habían preguntado bien cómo era el nombre de esta curva. El nombre de esta curva es curva recta o línea de equidistribución. Recta o curva o línea de equidistribución. O sea, esa línea, esta liñita que está acá de equidistribución, me muestra una distribución perfectamente equitativa, ¿sí? Donde el 20% de la población recibe el 20% del ingreso, el 40% el 40%, y así sucesivamente. Esta línea, ¿es la curva de Lorenz? Les defino curva de Lorenz. La curva de Lorenz, no es, ¿sí? La curva de Lorenz es la que me muestra la verdadera distribución de la economía que estoy analizando, ¿sí? ¿Que puede coincidir con esta? Podría, ¿sí? Si fuera una distribución perfectamente igualitaria o equitativa, ¿sí? Pero lo normal es que difiera, y también podemos analizar, porque
cuanto más se aleja mi curva de Lorenz de esa línea de equidistribución, podemos inferir una distribución más inequitativa que cuanto más esté cerquita, aunque no coincida, cuanto más cerquita esté mi curva de Lorenz de la de equidistribución, puedo inferir que hay una distribución bastante o mucho más, al menos, equitativa del ingreso en esa economía. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál es la distribución de este ejemplo hipotético para ver si es equitativa, si no, o a ver qué análisis podemos hacer. Entonces fíjense que yo lo que hago acá es esta tablita, o sea, los porcentajes acumulados de las últimas 2 columnas de la tablita, los traigo acá. Entonces yo digo, a ver, el 20% de la población recibe el 6% del ingreso. Entonces, ¿qué hago? El 20% de la población lo tengo acá. Y si acá es el 20, acá es el 10, vamos a suponer que el 6% lo tengo por ahí, ¿sí? Yo sé que el 0% de la población recibe 0% del ingreso y que el 100% recibe el 100%. O sea, los extremos los tengo, ¿sí? Ahora tengo que ver cómo llego de un extremo a otro. Entonces, acá ya tengo un primer punto de mi curva de Lorenz, ¿sí? Donde tengo el 20% de la población y 6% de ingreso. Después me fijo el 40% de la población recibe un 18%, ¿sí? Bueno, mírenlo con cariño al grafiquito, esto tendría que haber quedado un poquito más acá abajo, ¿sí? Entonces, 40%, 18% y tengo otro puntito de la curva de Lorenz. 60% de la población recibe 36% del ingreso, tengo otro puntito. 80% de la población recibe 63% del ingreso, otro puntito, ¿sí? Entonces, ahora que tengo exactamente los porcentajes acumulados de este caso que estoy analizando, uno, todos estos, y ahí sí, ¿qué les parece que voy a obtener cuando haga esto? ¿Qué curva? La curva de Lorenz. Perfecto, entonces ahí yo llego a la curva de Lorenz, ¿sí? Que es esta que grafiqué acá en verde, ¿sí? Y acá era lo que yo les decía, ¿sí? Cuanto más se aleja esta curva verde de esta X distribución, ¿sí? Yo puedo decir que hay más inequidad en la distribución. En cambio, cuanto más cerquita esté de esta liñita, supongamos que ustedes en el parcial tienen la curva de Lorenz de 2 economías, ¿sí? Divididas las dos en quintiles y demás. Y tienen que poner un verdadero o falso de que es más equitativa la distribución en el país A o en el país B, ¿sí? Entonces, obviamente, aunque por ahí no vayan a tener, digamos, la información en pesos o lo que sea, ya viendo el gráfico, pueden ver si una tiene mucho más cerquita de la curva de equidistribución, su curva de Lorenz, y la otra mucho más alejada, obviamente que la que va a tener una distribución más equitativa es la primera, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Y a su vez hay un coeficiente que se llama coeficiente de Gini, que también están los países, digamos, rankeados por su coeficiente de Gini, que un poco lo que establece es este coeficiente de distribución. ¿Sí? ¿Cómo surge este coeficiente de Gini? No se los vamos a hacer calcular, pero para que lo entiendan es muy fácil. Fíjense que nosotros acá tenemos todo este triángulo, ¿sí? El que está por debajo de la línea de equidistribución, que sería lo que nosotros tenemos en el denominador, ¿sí? A más B, ¿sí? A más B es todo este triángulo. Y en el numerador, a mí me interesa solamente tener en cuenta cuál es la superficie que hay entre una distribución totalmente equitativa y mi distribución, ¿sí? Mi distribución real, ¿sí? Del país A, del país que esté analizando o del caso que esté analizando, ¿sí? Entonces, toda esta superficie que llamo A,
¿sí? Que es la superficie entre X distribución y mi distribución real, dividido todo el triángulo. Con lo cual, fíjense que el rango de valores que va a tener el coeficiente de Gini va a estar entre 0 y 1. ¿Cuándo el coeficiente de Gini va a ser 0? Cuando la curva de Lorentz se a la línea X de distribución. Perfecto. Ahí yo voy a tener 0 sobre un... O sea, me va a dar 0, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo les dije que el coeficiente de Gini adopta valores que estén entre 0 y 1, cuanto más cercano a 0 esté el coeficiente de Gini, va a ser más equitativa o más inequitativa la distribución. Equitativa. Perfecto. Esto a mí me interesa que no se lo estudien de memoria, o sea, que lo puedan ver gráficamente y que lo puedan entender. Hay un choice que dice, el coeficiente de Gini indica tal cosa. No sé, marque la opción correcta. Y, o sea, y lo ponen al revés, ponen cuando tiende a 1, inventan cuando da 0,50, ¿sí? Y eso es porque por ahí no lo tienen bien en claro. Fíjense que si ustedes lo ven, es muy fácil darse cuenta y no van a tener que estudiarse de memoria cuando era cerca de 0 o cuando era cerca de 1, porque lo pueden ver. Cuando la curva de Lorentz esté muy alejada, ¿qué va a pasar con el numerador? Yo tengo una curva de Lorentz muy alejada de la X distribución. Va a ser más grande. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Yo les decía recién, vamos a suponer que mi curva de Lorentz está súper alejada de la X distribución, por ejemplo, así. Y nosotros sabemos que el numerador del coeficiente de Gini es la superficie entre la recta X distribución y mi curva. Entonces, cuando esa curva esté, cuanto más alejada esté de la X distribución, el numerador... Más desigualdad. Más desigualdad, el numerador va a ser mayor, dividido el triángulo, me va a dar más cercano a 1. Con lo cual, más cercano a 1, yo voy a inferir más desigualdad y más inequidad. Con lo cual, si tengo 5 países en el ejercicio, les dan los coeficientes de Gini y les pregunta, ¿el de más inequidad es el país B? Ustedes miran, si es el que tiene el coeficiente de Gini más grande de esos 5, es el de mayor inequidad. Si no, no. Puede haber varios con mucha inequidad, pero el mayor va a ser cuanto más cerca de 1 esté el coeficiente de Gini. Y obviamente va a ser 1 cuando el quintil más rico reciba todo el ingreso, ¿sí? O sea, el 0 y el 1 son casos extremos, ¿sí? Generalmente se da en el medio y es deseable, digamos, que sea más tendiente a 0, por supuesto. Pero eso es lo que significa el coeficiente de Gini, cómo se calcula y qué valores adopta. Esto es geometría y no es que sí. Pensé que me querían preguntar. Bien. No es que lo van a tener que calcular al coeficiente, ¿sí? Hay un micrófono haciendo eco, me parece. Como que se escucha 2 veces lo que decís. Ay, no, encima que esto es así, si me escuchan doble, yo encima hablo. No, pero puede ser que esté alguno prendido, entonces haga eco. A ver, yo no sé cómo ver para mutear. A ver, esperen un cachito. A ver. Bueno, ahí no sé, capaz que lo apagaron o se sigue escuchando el eco. Ahí te escucho bien. Ah, bueno. Porque no sé, a veces me aparece para mutear y a veces no. Bien. Bueno. Entonces, básicamente, lo más importante y donde más tenemos que hacer el hincapié es en esta distribución de tipo personal, ¿sí? Si ustedes lo entienden y saben que la clave es ordenar de mayor a menor ingreso y cómo se calcula eso, es más, yo esta presentación se la subo. Lo ideal sería que la traten de hacer con los primeros datos y ver más o menos qué les dé, ¿sí? Para familiarizarse en los cálculos.
Y en curva de Lorenz, por favor, poner porcentajes acumulados del ingreso. Si ustedes cuando hacen el examen ahí ponen pesos, cantidad de personas, por más que después la curvita tenga el formato, están comparando cualquier cosa, ¿sí? Entonces, eso ya empiecen a internalizarlo, ¿sí? Todo gráfico va, ustedes tienen que saber que va en los ejes. Por ahí para ustedes es todo nuevo. Ay, bueno, pero el nombre del eje me lo olvidé, bueno, pero población en porcentaje o en personas o en cantidad es lo mismo, y no es lo mismo, ¿sí? Entonces ya desde ahora ponen siempre el nombre, o sea, saben lo que están comparando. Esta es la curva de Lorenz, esto es acá, esto es así, porque es fundamental, ¿sí? Bueno, y acá, bueno, están, yo como les decía, les traje como ejemplos de diferentes tipos, pero no me quiero detener mucho, digamos, en las otras distribuciones, porque en la que vamos a hacer hincapié es en esa, pero bueno, de paso vamos reforzando. Acá en una distribución sectorial yo tomé sector privado y sector público, no lo tomen literal a esto, ¿sí? Hay diferentes tipos de distribuciones sectoriales, diferentes tipos de distribuciones regionales, ¿sí? Como en la personal lo podemos dividir en 5 grupos, en 6, ¿sí? Lo que sí es importante que si analizan una distribución de tipo sectorial, agrupen por sectores, como quieran, público, privado, agropecuario, servicios, o sea, pero por sector productivo, ¿sí? Entonces acá lo mismo, de las 40.000 personas, ¿cuántas forman parte del sector privado? ¿Cuántas del sector público? Expresar en porcentajes y lo mismo el ingreso, ¿sí? Fíjense que acá también, acá casi el 87,5% de la población. Sí. Lo de ingresos en pesos. ¿Lo del ingreso en pesos? Sí. Claro, ¿cómo sacarlo? En realidad el ingreso en pesos, generalmente siempre nosotros se los damos, porque salvo que ustedes tuvieran que inventarlo, pero ya sería como complejizar demasiado. Entonces generalmente el ingreso se les da en el enunciado. A ver, yo acá tenía, por ejemplo, un enunciado. A ver. ¿Ustedes ahí siguen viendo lo que yo les estaba compartiendo? Sí, seguimos viendo lo Sí, mismo. sí. Sí, profe. Bueno, esperen a ver. Les voy a mostrar para que vean cómo es un ejercicio, por ejemplo, de examen de este tema. Pero esperen que lo tengo que buscar. Profe, Ahora, ya tenemos las fechas de parcial. sí, las fechas del parcial ya están. Yo ahora no me las acuerdo. Creo que Nati quería corroborar que tengamos aula antes de pasársela, pero ya están. Así que después les digo que las suba a la plataforma, o bueno, si no la semana que viene se las da. Falta todavía. Siempre tratamos, yo siempre trato de llegar con más temas, yo hablo y no busco lo que tengo que buscar. Más temas de la primera parte, porque los temas de la segunda parte se les complican un poco más, entonces siempre tratamos de dejar menos cantidad de temas, porque son un poco más intensos. A ver, distribución acá. Esperen que entonces tengo que dejar de compartir esto. Stop share. Y ahora les vuelvo a compartirlo. Bueno, ven, acá por ejemplo tienen un ejercicio, ¿no? Entonces se les dice así, una economía, ay, me quedan 10 minutos. Una economía tiene una población de 25 millones de habitantes. El ingreso medio del primer quintil es de 10.200 pesos anuales. El del segundo, tanto, tercero, cuarto, quinto, bla, bla, bla. Se solicita que usted obtenga el ingreso total de cada quintil y del país, la participación porcentual en la población y en el ingreso de cada quintil, que confeccione la curva de Lorenz y que determine el ingreso medio per cápita. Fíjense que es lo mismo que vimos recién, pero ustedes ven esto y como que no saben para dónde salir, o más o menos fue muy buena mi explicación y lo pueden armar perfectamente.
lo que es importante acá es... Profe. Sí, Ahí nosotros tendríamos que dividir los 25.000 en 5, quedarían de a 5 el número de personas, digamos, de población. claro. Ahí el porcentaje sería el 20%. Perfecto, perfecto. Y lo otro, por ejemplo, lo que nos da ahí los datos, que nos dice 10.200, eso sería el ingreso medio por persona. Claro, esa es la trampita que... Va, la trampita, no es la No trampita. es el pero- ingreso en pesos ni porcentaje. Claro, ustedes siempre Bien. tienen que ver la información que les da. ¿Por qué? Porque yo les expliqué que yo en les decía, el ingreso total que recibe cada grupo es para sacar el medio hago el ingreso total por la cantidad. Por eso es fundamental que ustedes lo puedan entender y razonar, o sea, comprender el tema, porque si no, ustedes, ¿qué piensan? Que esos 10.000 y pico, 19.000 y pico, es la primer columnita, ¿sí? Entonces van a sacar conclusiones totalmente erróneas, ¿sí? Porque este ingreso medio era la cuarta o quinta columna de lo que yo les pasé, ¿sí? Pero es lo mismo, porque ustedes acá lo que tienen que hacer es esto, como vos dijiste, ¿no? Yo hago 25 millones de habitantes dividido 5 partes, ¿sí? Acá, ojo, porque si ustedes por ahí hacen 5 millones y ponen los 6 ceros, les queda un choclo. Entonces ahí hagan como yo les hice recién en el cuadrito, pongan población en millones y ponen 5, 5, 5, 5, los 25 millones total, ¿sí? Para facilitar, si quieren poner todos los ceros, los ponen, pero a veces se presta mucho a confusión y hacen más complejo algo que en definitiva les va a dar lo mismo. Entonces, ustedes tienen 5 millones en cada grupo, 5 de 25 les va a dar el 20% en cada grupo, eso sería población. Después ustedes necesitan sacar el ingreso de cada grupo y el porcentaje del ingreso de cada grupo. Y eso no lo tienen directamente en el enunciado. O sea, si ustedes se confunden y estos datos los ponen ahí, les da cualquier cosa, porque acá fíjense que les dice el ingreso medio del primer quintil. ¿Qué les está diciendo? El ingreso per cápita, o sea, el ingreso por habitante, el ingreso promedio de cada una de las 5 millones de personas que forman parte del quintil más pobre es 10.200 pesos. Pero el ingreso de ese grupo es 10.200 que reciben promedio cada uno por 5 millones de personas de ese grupo. Y ahí obtienen el ingreso total, ¿sí? Y después para el porcentaje, dividimos los 51.000, esos que dan. Claro, bueno, miren, yo ya que estoy se les voy a mostrar. ¿Por qué? Acá está el ¿Dividido cuadrito. qué? Entonces lo que yo les decía, ven, ustedes acá, o sea, los 10.200, por eso es importante ver la información y organizarla en forma de cuadro, porque ustedes van a tener un enunciado de 2 párrafos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes lo ordenan, ponen primer quintil, segundo, bueno, o sea, es fundamental porque les facilita un montón, ¿sí? Y revisan, y acuérdense siempre de poner de menor a mayor nivel de ingreso, fundamental. Acá igual ya se los dice, el primer quintil, el segundo, el tercero, pero puede ser que no les diga y ustedes tengan que ordenarlo. Entonces fíjense, los 10.200 multiplicado por 5 les da 51.000 millones, bueno, no sé en qué unidad estaba expresado, de pesos totales de este quintil, ¿sí? Nosotros hoy lo hacíamos prácticamente lo mismo, lo que pasa es que como teníamos este dato, dividíamos el ingreso total de cada grupo por la cantidad de habitantes de cada grupo y nos daba el ingreso medio, ¿sí? Es cambiar nuestra incógnita, nuestra X, ¿sí? Y entonces lo mismo, estos 19.200 lo multiplican por 5 y les da los 96.000, 32.400 por 5, o sea, el ingreso individual por la cantidad de personas les da el total, ¿sí? Y acá sacan el ingreso total, digamos, de los habitantes. Acá lo que hacen es expresarlo en términos porcentuales, ¿sí? El ingreso total de cada grupo dividido el ingreso total de la economía, ¿sí? Se les da 2,9, 5,4, 9,2, ¿sí? Y fíjense, bueno, y después lo mismo, o sea, estos 70.680 surgen de hacer el ingreso total sobre la cantidad total de habitantes, ¿sí? Y acá las famosas 2 columnas fundamentales, que es acumular población e ingreso,
¿sí? Entonces, acá fíjense, el 20% de la población recibe el 2,9% del ingreso, el 40% de la población recibe el 8,3 porque acumulo el 5,4 más el 2,9 y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que tener en cuenta para hacer la curva de Lorenz. ¿Sí? Bueno, y acá, por ejemplo, no lo pide, pero podría decirles, a ver, si yo les digo que se sabe que para satisfacer necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, ¿sí? Cada persona se sabe por estadísticas o lo que sea, que tiene que recibir en promedio por año $20.000, 20.000 pesos. Y les digo, ¿qué porcentaje de la población estaría por debajo de la línea de pobreza? Creo que dije básicas alimentarias y no alimentarias. ¿Podría repetirlo? Sí, ustedes hacen todo divino, el cuadrito, responden todos los ítems, y hay un ítem que les dice, se sabe que para que una persona cubra sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, debe recibir al menos 20.000 pesos anuales. ¿Qué porcentaje de la población se encontraría por debajo de la línea de pobreza? O sea, los primeros y los 40%. segundos estarían... El 60. A ver. Para mí el 40%. Bien, perfecto. El 40%, ¿por qué? Porque fíjense que los del tercer quintil Ya cobran arriba. ganan en promedio 32.400. O sea que si es 20.000 lo que se necesita, ellos lo cubren, ¿sí? No serán multimillonarios, pero por lo menos pobres sabemos que no son, ¿sí? Porque necesitan 20.000 al año para cubrir esas necesidades y reciben más de 20.000 al año, ¿sí? Entonces, por debajo de la línea de pobreza nos quedarían los habitantes, las personas del primer y del segundo quintil, ¿sí? Entonces tenemos un 40% de la población pobre o bajo la línea de pobreza, ¿sí? Y lo mismo podría ser, por ejemplo, con la línea de indigencia, ¿sí? Necesitan 10.500 para cubrir al menos sus necesidades básicas alimentarias, ¿sí? Entonces ahí ven, el 20% sería indigente. Y fíjense que acá queda mucho más claro la pregunta que me hicieron en la clase pasada, donde los indigentes quedan, digamos, o sea, los pobres acumulan en definitiva a los indigentes, ¿sí? Pero hay una diferencia, ¿sí? Que hay personas que están bajo la, o sea, los indigentes siempre están bajo la línea de pobreza y encima están bajo la línea de indigencia. Pero después tenemos una brecha, ¿sí? Que serían los pobres, que cubren sus necesidades básicas alimentarias, aunque no llegan a completar necesidades básicas totales, alimentarias y no alimentarias, ¿sí? Profe, queda menos de un minuto. Bueno, desconectamos y volvemos a conectar, así terminamos de ver un poquito. Espero que sea un solo Zoom más, así no los atormento tanto. Bueno, entonces salimos y volvemos a entrar. Dale, dale. Bueno, profe. Bueno, profe. Preparamos el mate. Sí, aprovechen a reactivar el mate.